pido que estemos lo más concentrados, ¿ya? Es cierto, todos están con la laptop o algo. Lo que intento, chicos bellos, aunque la laptop también puede ser un medio de distracción, ¿sí? Y el objetivo es que estemos acá, 2 horitas, ¿no? 2 horitas, chicos bellos, no les quito más que eso, ¿ya? Hasta menos en realidad. Listo, muy bien. En estas 2 prácticas que vienen vamos a hablar de un hecho importantísimo, ¿no es cierto? Que decía que fisiológicamente en el organismo, naturalmente, ¿no es cierto? Siempre el exceso, el extremo de alguna función fisiológica produce un efecto fisiopatológico, claro, sea por un desencadenante, ¿no es cierto? Por ahí. Entonces, eso altera lo que naturalmente el organismo lo hace, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de este tema, no en especial, porque ahora vamos a hablar un poquito de esa regulación que trae el organismo para evitar la pérdida de sangre, ¿no es cierto? Vamos a hablar al inicio del día de los llamados anticoagulantes que evitan la coagulación sanguínea y después vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios a la par con los trombolíticos, ¿no es cierto? Se dan cuenta cómo está avanzando el tiempo tan rápido, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso, ¿sí? En estas 2 semanas. Luego ya vienen, ¿cierto?, los diuréticos propiamente, ¿no? Y después, increíblemente, ya estamos en septiembre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que estar súper conscientes ahora, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de este tema, ¿no? Coagulantes. Si se han dado cuenta, siempre hablamos de los antihipertensivos, anticoagulantes, antiagregantes, antibióticos, no sé. Pero bueno, ya ha cambiado. Antes se llamaban antidiabéticos, ahora se llaman hipoglicemiantes, ¿se da cuenta? ¿Sí? Entonces casi siempre hablamos de contra algo, ¿no es cierto? Es bien raro hablar que hay algo que sea a favor, pero sí hay, ¿no es cierto? En realidad sí lo hay, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poquito con esto, ¿ya? ¿Qué equipo le toca ahora? ¿A quién de ustedes? A ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes? Ahí, muy bien. Los 3, ¿sí? ¿Quién más? Con Harvard. Muy bien. Ahora, listo, ¿no? Voy a hacerles solo un pequeño repaso, ¿ya? No voy a entrar en la profundidad de cada medicamento, pero sí de algunos aspectos que son importantes, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de la coagulación sanguínea y la importancia de la hemostasia. Que ya fisiológicamente ustedes esto lo dominan, eso estoy segura, ¿no es cierto? Pero simplemente lo hago porque de esto me voy hacia el extremo, hacia el uso de los medicamentos, ¿ya? Por eso es que lo hago así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la coagulación sanguínea, que es un proceso natural, fisiológico, ¿no es cierto? Hablamos en la formación de ¿qué? Del coágulo, ¿no es cierto? Claro que algunos dicen que es un concepto demasiado restringido frente a todo un proceso, ¿no es cierto? Cómo se van activando, es una maravilla en realidad, ¿no? Y de la coagulación, obviamente, vamos a hablar de la hemostasia, ¿no? Hemostasia, considerando que si hablamos de aparatos, se puede decir, que está siendo afectado de alguna manera, en lo que vamos a ver que acá está involucrada la sangre, ¿no? Directamente, ¿no? Porque nosotros en realidad, algunos dicen que somos agüita, otros dicen de que no, depende de cada concepto. Pero de antemano siempre tenemos que hidratarnos, ¿no? Que es lo primero que nos dicen ustedes, los doctores, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la hemostasia propiamente, ahí hablamos de la famosa contención o detención de una hemorragia, ¿ya? Eso sí, o sea, evita que haya pérdida de sangre de alguna manera, ¿no? Esto va a estar afectado por ¿quiénes? Por los anticoagulantes, porque van a ir en contra de esto fisiológico, ¿sí? Pero para eso, obviamente, vamos a ver los procesos naturales, que esa es un poquito la dinámica, ¿no? Aunque en realidad todos dicen que todo se da de golpe, ¿no? Pero en realidad lo que siempre vemos al inicio es estas fases hermosísimas, ¿no? Como el mecanismo vascular, ¿no es cierto? Y el llamamiento de estas hermosas organelas, no sé cómo llamarlas, o estructuras celulares, ¿no es cierto? Porque no tienen núcleo, pero que increíblemente ahora, chicos bellos, están siendo usados para determinados tratamientos, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la plaqueta, ¿no? Por ejemplo, mi papito que tiene problemas de rodillas, lo que están intentando es insertarle plaqueta. Entonces, todo ahora está la plaqueta por acá, la plaqueta por allá. Entonces, ¿qué habrá en la plaqueta? Que en realidad tantos usos de realidad se está dando, ¿no? Pero lo primero que naturalmente ustedes harían frente a la pérdida de sangre es cerrar el caño, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que hacemos cuando hay pérdida de agua? ¿Qué hace esa etapa? Cierra el caño. Naturalmente, obviamente, de ahí, ellos al cerrar el caño, no hay problema porque, bueno, se ven afectada una población, hasta cuando la arreglan finalmente, pero que como esa afectación no es tanta como si lo haría en el organismo. Imagínense nomás que el organismo hiciera eso, cerrar el caño, pobre célula, ¿no es cierto? Ahí habría muerte celular con toda seguridad, ¿no es cierto? Pero él no hace eso, él no regula bien, ¿no? Se sabe hasta qué nivel cierra el caño para evitar esa pérdida, ¿no? Y finalmente, obviamente, dado este mecanismo, aparecen estas estructuras maravillosas que son anucleadas, ¿sí? Y que se dan cuenta de esa gran pérdida, ¿no es cierto? Y aparece la adhesión, ¿no es cierto? La activación, adhesión y agregación plaquetaria. Esta forma es lo que le llamamos el trombo blanco, ¿no es cierto? Que es lo más clásico, ¿no? Y que eso lo vamos a ver, y que tiene increíblemente esta plaquetita varios puntos farmacológicos con los cuales nosotros evitamos esa activación y esa agregación propiamente, ¿ya? Entonces, obviamente frente a esto, acá vemos a la plaquetita, ¿no es cierto? Qué linda, cómo llama, cómo se recluta, ¿no? Qué interesante, cómo cambia de forma, ¿no? O sea, es una magia para mí. Es un excelente ejemplo de cómo uno no puede solito, sino siempre va acompañando. Por eso le llamamos la agregación plaquetaria finalmente, ¿no? Y de ahí viene todo este proceso, ¿no es cierto? Que es la hemostasis secundaria, de la primaria a la secundaria, donde ya se va a formar cosa, el coágulo sanguíneo, ¿no? Este hoy día va a ser nuestro blanco de acción. La farmacología estudia este proceso, ¿no es cierto? Acuérdense, todo lo que hace el farmacólogo simplemente, ya, perfecto. ¿Quién se va a activar y qué va a generar esto, ¿no es cierto? Entonces el farmacólogo dice, a ver, vamos a ver cuáles van a ser nuestros blancos farmacológicos para evitar que este proceso natural se dé, ¿no? Entonces ahí obviamente aparece lo que nosotros vamos a ver ya cuando hablamos de la agregación plaquetaria. Hablamos de este hermoso proceso, ¿no es cierto? La llamada la activación de la cascada de la coagulación. O sea, esta cascada que las estudiamos desde bioquímica, fisiología, fisiopatología, o sea, la tenemos siempre muy presente, ¿no es cierto? Con sus dos vías, ¿no es cierto? La intrínseca y la extrínseca, ¿no es cierto? La vía común, ¿no es cierto? Y finalmente la formación ya de la sustancia definitiva, que es la fibrina, ¿no es cierto? Y de esa fibrina que dice que es insoluble, insoluble, entrecruzada, ¿no es cierto? Que forma finalmente el coágulo, ¿no? Entonces, para la farmacología frente a este hecho, miren, frente a este hecho dice, hoy podemos hacer algo nosotros, ¿no es cierto? Hablar de las dos vías, que esta es más importante que la otra en realidad, dependiendo de la relevancia, ¿no es cierto? Y de la decisión clínica, y es otra cosa, ¿no es cierto? Pero ambas en realidad son importantes, ¿no es cierto? Ambas son importantes. Entonces, lo primero que un farmacólogo pensaría, lo que tenemos que hacer, uno, es afectar la acción de quién, o inhibir la activación de los factores de la coagulación, por eso se llama la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? Porque gracias a eso se van activando, hasta terminar. Entonces, lo primero que hago es disminuir la activación de los factores de la coagulación. ¡Ay, qué interesante! Y lo más interesante de todo esto es que acá yo tengo la llamada vía común, ¿no es cierto? Es cierto, yo puedo afectar una más que la otra, es verdad, ¿no es cierto? Pero finalmente tú dices, oye, pero si tengo la vía común, ya tengo afectadas las dos vías, que es el problema me hago finalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Porque ahora, dada los estudios de realidad de hace unos años atrás, no tantos años atrás, pero sí de algunos años atrás, y hablamos de los bloqueadores directos, ¿no es cierto? O los inhibidores directos de los factores de la coagulación. ¿Dónde uno dice? ¿Dónde son claves? Obviamente, en esta, ¿no es cierto? En esta es clave, ¿no es cierto? Si no hay trombina, no hay el resto, ¿no es cierto? Entonces, si yo le inhibo a ella, definitivamente en lo posterior no se va a dar, así de sencillo. En una vía o en la otra, perfecto. Pero no solo eso, ¿no es cierto? De pronto yo digo, oye, pero si, digamos, yo afecto, en vez de esta trombina, que simplemente me está evitando la formación de fibrinógeno y fibrina,
yo afecto en realidad el factor 10, también estoy afectando las dos vías, ¿no es cierto? Entonces tengo dos puntos, dos blancos claves para la acción de ¿quiénes? De los anticoagulantes. ¿No es cierto? Porque mi objetivo final, ¿cuál es? Es que finalmente la fibrina no se forme, ¿no es cierto? No lleguemos obviamente al coágulo que está conteniendo la fibrina, ¿no? Entonces tenemos ahora a esos bloqueadores directos de los factores 10 y del factor 2, que es lo más bonito, ¿no es cierto? Esa especificidad, esa selectividad frente al factor, ¿asegura algo? Sí, probablemente sí. Lo malo es que son súper caros, ¿no es cierto? Porque para haber estudiado que lleguemos hacia ellos, la industria ha tenido que invertir muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa inversión obviamente deriva en el gran costo que tienen estos medicamentos, y son muy caros, ¿no? Son poco accesibles, ¿no? Pero anterior a eso, obviamente, el organismo siempre equilibra, ¿no es cierto? Entonces, siempre existe un equilibrio, ¿no? Mientras voy formando el coágulo, por el otro lado lo voy deshaciendo, ¿no es cierto? O en todo caso voy regulando la coagulación sanguínea, ¿no? Y ahí obviamente aparece ese blanco farmacológico maravilloso del cual ya la ciencia lo ha ido estudiando años, ¿no es cierto? Porque ya sabían de alguna sustancia que era endógena y que obviamente ella evitaba, ¿qué cosa? La coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, de ella hablamos de la sustancia endógena. Esta sustancia endógena es la llamada heparina. Claro, esta heparina, ¿no? Que la contenemos ahí, ¿no? Y tiene a su amiga fiel, ¿no es cierto? ¿Quién es la amiga querida de la heparina? Porque están unidas en algunos lugares como almacenada, ¿sí? Se forma y se almacena, es la histamina, ¿no? Que en los procesos alérgicos, chicos medios, la histamina se dispara, no solo la histamina se dispara, sino también ¿quién? La heparina. Entonces, cuando ustedes lo ven al paciente, está con cuadro hemorrágico finalmente, ¿no es cierto? Esa cantidad, ¿no es cierto?, de heparina que se está disparando, ¿no? Entonces, esta heparina, a diferencia de estos, ¿no es cierto?, que son bloqueadores directos de obviamente, los factores de la coagulación, esta no actúa de forma directa, ¿no es cierto? Esta lo hace de forma indirecta, ¿no? Esta lo hace. Entonces, estos sí son bloqueadores directos y estos son bloqueadores indirectos. ¿Por qué bloqueadores indirectos? Bueno, bloqueadores indirectos de la coagulación sanguínea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Acá hablamos de la heparina, porque la heparina, ¿no es cierto?, en realidad es como un estimulante, ¿no es cierto?, de alguien que sí regula, ¿no es cierto?, a estos dos, ¿no es cierto?, tanto al factor 10 como al factor 2, ¿no es cierto? Y es la llamada antitrombina 3, muy famosa, ¿no es cierto?, para ustedes, ¿no? Es antitrombina 3, que finalmente va a actuar regulando tanto la formación de trombina como de esta trombina en la formación de fibrina, ¿no es cierto? Entonces, con ello asegura, ¿no es cierto?, y equilibra lo que se está formando de coágulo sanguíneo y lo que no debe de formarse, porque puede obstaculizar una vía, ¿no es cierto?, y hacernos más daño, ¿sí? Entonces, en este caso aparece la heparina, ¿no? Entonces, para nosotros farmacológicamente decimos, uy, es un excelente blanco, ¿no? Una vez que se descubrió esa sustancia endógena, ¿no? ¿Qué hago yo? Facilito, pues chicos. Hago una sustancia similar a ella, ¿sí o no? Y aparece la heparina, ¿no? Fraccionada. Con todos los efectos que sobrevinieron, porque la que se venía era de animalitos, ¿no es cierto?, que cuando las incorporaban provocaban las famosas alergias, ¿no es cierto? Claro, porque no era propio, ¿no? Hasta que obviamente ahora se obtiene ya más bien de la formación a nivel molecular, sobre todo biológico, ¿no? Entonces eso ya ha cambiado muchísimo, ¿no?, la terapia biológica. Entonces, esto que parecía interesante, ¿no es cierto?, el gran riesgo de ella en realidad, y cuando la cambiamos a la famosa heparina no fraccionada, si la heparina no fraccionada, el gran riesgo de ella es el llamado sangrado, ¿no es cierto? Porque en exceso, ¿qué va a provocar? Sangrado.
¿no es cierto? Porque evita la coagulación sanguínea, estimulando aquí a la antitromina 3, ¿no? Entonces, frente a ese hecho, alguien comenzó a investigar. Porque obviamente esa estructura, ¿no es cierto? De inmediato la identificamos, ¿no es cierto? Esa estructura maravillosa de la heparina, que es ácida, ¿no? En realidad. Y que por eso de pronto no se podía administrar por vía oral, ¿no es cierto? No, pues la heparina no se administra por vía oral, por esa estructura química. Pero de pronto, ahí aparecen las alternativas cuando estudian esta estructura, ¿no? Y ahí aparece como alternativa terapéutica las llamadas heparinas de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Tan famosas sobre todo durante el COVID, ¿sí o no? Durante el COVID fueron las más utilizadas, ¿sí o no, chicos? Porque el gran problema es la hipercoagulabilidad que se producía, ¿no? Y lo que teníamos que hacer es evitar la hipercoagulabilidad usando sustancias lo más seguras. Frente a la inseguridad de la heparina, apareció la seguridad relativa de ¿qué? De las heparinas de bajo peso molecular, que tenían la misma eficacia, pero ahí va la cosa interesante, ¿no? En el mecanismo de acción se dieron cuenta que a diferencia de lo que ocasionaba, ¿no es cierto?, la heparina no fraccionada, ¿no es cierto?, al activar esta antitromina 3, porque son indirectas, y bloquear la acción del factor 10 y del factor 2, ¿no es cierto?, su acción era mayor, ¿no es cierto?, era más fuerte, más potente, llamamos así, ¿no? Pero se dan cuenta, oye, ¿qué hace esta heparina que finalmente está siendo más segura? ¿Por qué está viendo esa diferencia, no? Y de pronto observan que durante ese mecanismo, por eso que necesitamos observarlo mucho, nos damos cuenta que ya ese mecanismo cambió, ¿no? Y que de pronto ya no actúa en dos, sino solo, ¿qué cosa? En una nomás, ¿no es cierto? En una sola. ¿Qué garantiza esa selectividad en la acción relativa de cosa mayor? Seguridad. Y a estas, en especial las heparinas de bajo peso molecular, evitan, ¿no es cierto?, que actúe ¿quién? El factor 10A, ¿ya? Solo bloquean aquí al factor 10A. Con eso, ¿quién aparece? La tromina. Por eso a estos, ¿no es cierto?, a estas heparinas de bajo peso molecular se le llama se evita la tromina, antitrombóticas. Claro, porque estoy evitando, al actuar sobre el factor 10 de preferencia, ¿qué estoy evitando? La formación de ¿quién? De la tromina. Entonces, ahí se dan cuenta y dicen, ¡ay, qué maravilla! Mira, al generar esto, me doy cuenta que finalmente, ¿no?, esto va a tener mejor eficacia y sobre todo menores efectos de cosas adversos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace en realidad la fisiología. Pero se han dado cuenta, miren, de pronto me di cuenta de que en la antigüedad debieron generar ya los bloqueadores directos, ¿sí o no? Pero eso requería mucha tecnología, pues, chicos, que en esa época no había. ¿Qué optaron al inicio? Hacer un símil de ¿qué? De la sustancia endógena que encontraron, ¿no es cierto? Qué interesante, ¿no? Y de pronto alguien comenzó a observar, dijo, ¡uy, qué raro! A ver, vamos a ver. Es cierto, yo puedo actuar de esa manera, ¿no? De forma directa sobre los factores de la acumulación, pero comenzaron a observar ciertas sustancias naturales, ¿no es cierto?, que las usaban, ¿no? En eso observan, ¿no es cierto?, que en especial el curare, ¿no es cierto?, cuando lo usaban provocaba hemorragia, ¿no? Comenzaron a investigar y qué es lo que hacía en realidad, y eso es lo que naturalmente podríamos pensar, ¿no es cierto? Se dan cuenta que para que estos factores de la coagulación, muchos de ellos, ¿no es cierto?, ahorita lo vamos a revisar a ellos, muchos de ellos tenían que primero activarse un poquitito, porque acá hay alguien que juega muy bonito. Acá hay un yo muy hermoso que va a estar metido en todo, ¿sí o no? Que el calcio está metido en todo, este calcio no tiene pierna, ¿no? Pero para que actúe el calcio, ¿no es cierto?, y sobre todo permita la activación de estos factores de la coagulación, ellos tenían que tener una estructura química que lo acoja al calcio, pues, ¿no es cierto? Claro, porque si no tengo esa estructura química que lo acoge al calcio, no va a poder, ¿qué cosa?
activarse este factor de la coagulación. Entonces dice, ¿quién es este generador de eso? Y ahí aparece el siguiente mecanismo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Por eso digo, de la fisiología, de la farmacología, ¿no? ¿Quién está generando esta activación, en especial en ciertos factores de la coagulación que son clave, ¿no es cierto? Como es el, miren, 1972, que seguro ya muchos de ustedes lo relacionan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hablamos del factor 10, ¿clave o no clave? Clave hasta el 100, ¿no es cierto? Hablamos del factor 9, ¿no es cierto? Sí, del factor 9. ¿Y el factor 9 dónde está? Es el factor 9, ¿no? Que es importante, sí. ¿Y es importante dónde? En la vía intrínseca. Qué interesante. Y no solo, sino también acá afecta ¿a quién? Al factor 7. Y en el factor 7 nos damos cuenta que también acá sería afectado ¿qué? La vía extrínseca, porque acá está el factor 7, ¿sí o no? Y no solo eso, sino para premio, ¿no es cierto? Para premio un poquitito, tenemos al factor 2. ¿Y quién es el factor 2? El factor 2 acá lo tenemos, ¿no es cierto? Que es la trombina. ¿Se dan cuenta? Factores claves para la coagulación sanguínea, ¿sí o no? Entonces, y deben tener esta estructura que permite la acción de ¿qué? Del calcio. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿sí? Frente a ello, es la parte interesante. Buenas sí, tardes. buenas tardes. Frente a ello, ¿no es cierto? De inmediato se les hace un previo. Oye, si el calcio está metido acá, ¿por qué simplemente no lo agarramos al calcio y ya acabó? Es una lógica sencilla, sí, yo sé que para ustedes no sería muy lógico, ¿no es cierto? Pero para quien no lo es, uno dice, oye, sí, ¿verdad? ¿Y por qué no lo agarramos al calcio? Nomás lo secuestramos, porque eso en realidad es lo que hacen los secuestradores, ¿no es cierto? Lo secuestra al calcio y evito que como no está, no se activa. ¿Y no se activa aquí? La cascada de la coagulación. Pues se dan cuenta de que, señor Marquillo, no puede ser, dice, ¿no? ¿Por qué no puede ser? Porque 2-1, chicos bellos, yo aseguro que alguna persona, sí, en años pasados, ¿no es cierto? Porque bueno, pues en el pasado se podrían hacer N cosas, ¿no es cierto? Como pasar electricidad, ponerlos en hielo, no sé si han visto las terapias que antes se daban o no, para controlar a los pacientes esquizofrénicos, ¿qué hacían? Hay un rey, ¿no es cierto? Al hielo total, ¿no es cierto? Teóricamente para regular la calidad, pobrecitos, ¿no? Sino pasarle electroshock, ¿no es cierto? Para ver si reaccionaban, ¿no es cierto? Bueno, eran terapias, ¿no es cierto? Que de pronto tenían su sentido, ¿no? Y yo creo que acá también alguien se le ocurrió y dijo, oye, pero si yo agarro el calcio con estas sustancias que van a secuestrarlo, con ese evito su acción, no hay coagulación, no hay cascada de la coagulación, no hay nada, ¿no es cierto? Finalmente. ¿Y qué aconteció al final? Dijeron, oh, no. Se dieron cuenta que no, paro, muerte, ¿no es cierto? Tetanización, ¡ay, no! Terrible, ¿no es cierto? Se dan cuenta que el calcio está involucrado en otros procesos fisiológicos. Por ende, aquellos que se llaman secuestradores de calcio, ¿sí? Que en realidad la química nos dice que son quelantes de calcio, ¿no es cierto? Son administrados de forma in vitro, ¿no es cierto? Para mantener la sangre, para evitar que la sangre que saquemos de una personita y vamos a transfundirla, ¿sí? No se coagule, ¿no? Pero eso es in vitro. Esa es un poquito la lógica, ¿no? Sencilla, ¿no? Muy sencilla de repente para lo complejo que es, ¿no? Entonces, pero el cuento, ¿puedo contar el cuento acá? Claro, el cuento acá que esta sustancia, ¿no es cierto? Que en realidad es una vitamina que permite este gran cambio. ¿De quién es? La vitamina. No sé, qué bonito, chicos, ¿no? La vitamina K. En un proceso químico, ¿no? Es un proceso químico, chicos bellos. Por eso es que de pronto la química, yo sé que usted no es muy profunda, pero es básica, ¿no? Pues gracias a ese proceso óxido-reducción, es que esta vitamina increíblemente permite, ¿no es cierto?, la donación de ese ion carboxilo, ¿no es cierto?
Si no, no se podría dar, ¿no? Y ahí aparecen unas enzimas maravillosas, ¿no es cierto?, que permiten ese proceso, que es increíblemente, lo oxida, lo reduce, lo oxida, lo reduce, ¿no es cierto? Es como ver, es un ciclo, ¿no es cierto? Oxida, reduce, lo oxida, lo reduce. Entonces, pero en esa oxidorreducción va donando ¿a quiénes? A estos factores de coagulación claves para que se dé la activación y se dé la cascada de la coagulación. ¿Sí o no? ¿Qué maravilla o no, chicos? Es una maravilla. Pero para la farmacología, como siempre lo digo, es un blanco de acción. ¿Sí o no? Es un blanco maravilloso, chicos nuevos. Y ese blanco obviamente permite utilizar aquellos que van a antagonizar al enzima que permite que esta vitamina K se reduzca y se oxide, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, son los antagonistas de la formación de la vitamina K, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí aparecen las llamadas cumarinas, ¿no es cierto? Como entre ellas la más famosa es la warfarina, ¿sí o no? La más famosa de todas ellas es la warfarina, ¿no? Pero ahí viene la observación, pues, chicos bellos. ¿Dónde nos encontramos en los factores de la coagulación? Ay, doctora, bueno, te estoy hablando con doctores. En la sangre, me van a decir, ¿no es cierto ustedes? En la sangre. ¿Sí o no, ya formaditos y listos para actuar? Claro, pues, chicos bellos, ya listos. Eso es porque ustedes llevan tantas fisiologías y conocen de esto, ¿no? Pero muchos de nosotros no. Entonces, por ejemplo, cuando algunos chicos yo les explico a las enfermeras, por ejemplo, yo tengo que contarles la historia bien, ¿no es cierto? Porque si no, no me entenderían, chicos, ¿no? En el caso de usted no hay problema, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran esos factores? Claro, en la sangre, ya listitos, porque tienen que estar. Tanto así que nosotros sabemos que estos factores de la coagulación tienen tiempos de vida media, ¿no es cierto? Tiempos en los cuales viven hasta de ser destruidos, ¿no es cierto? Y algunos viven días, en realidad, ¿no? Y ahí viene el gran problema, pues, chicos bellos, ¿o no? Uno dice, oye, claro, un paciente del cual sí necesita una anticoagulación, ¿cómo cuál? ¿Cuál es la patología principal? La trombosis profunda, ¿no? Ya, claro, también. La trombosis, bueno, en especial esa, claro que otras más, yo solo estoy con esto como ejemplo. Trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, obviamente el paciente que tuvo un pequeño quiebre en su patita, ¿no es cierto? Y que dado un Doppler, le diagnostican que hay un guau ahí metido, ¿no es cierto? Y tienen que tratarlo. ¿Qué hacen en esa situación? Si tienen que tratarlo, chicos bellos, tienen que buscarle las alternativas. Y al paciente le gustará, no te preocupes por eso, cuídate. Las alternativas terapéuticas frente a ese tipo de ellos, ¿cuál es? La alternativa terapéutica que le dicen, bueno, ¿sabes qué? O te anticoagulo, ¿no es cierto? Inyectándote, porque esta se tiene que administrar por vía parenteral, ¿no es cierto? O te doy por vía oral, pero hay un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema, doctor? Porque en realidad la anticoagulación, o sea, una trombosis venosa profunda, ¿acaso es, chicos bellos, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Es meses, chicos. Puede llegar hasta 6 meses tranquilamente con el tratamiento farmacológico, ¿no? Claro, chicos. Entonces, en ese momento, uno dice, oh, ¿y ahora qué hago, no es cierto? ¿Por qué ahí viene este tema? Porque sabemos muy bien que las cumarinas, cuando son administradas, el efecto solo se va a visibilizar, ¿no es cierto? Se va a verificar en realidad haciéndole la prueba del INR, ¿no es cierto? Exacto, haciéndole una prueba de sangre finalmente, lo vamos a ver al tercer día, ¿no es cierto? Tercer, cuarto día, dependiendo, ¿no es cierto? Y regulando la dosis, porque también podemos trascender a qué cosa, a la hemorragia, ¿no es cierto? Claro, ese es un gran problema. Entonces, si al tercer día usted me está diciendo que recién me voy a ver efecto, ¿cuál es mi alternativa terapéutica, pues, doctora? ¿No es cierto? ¿Cuál es mi alternativa terapéutica? Es que te inicies inyectando, ¿no es cierto? Si quieres unos 3 días, con la warfarina,
hasta tener, la heparina, hasta obtener finalmente el efecto farmacológico, que es la anticoagulación, ¿no es cierto? Pero ahora los pacientes no quieren nada que se les inyecte, la verdad. Entonces, la opción más llamativa y más cara, obviamente, ¿cuáles son? Los bloqueadores directos de los factores de la coagulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la warfarina finalmente? Es que el efecto farmacológico va a demorar tiempo hasta tenerlo, ¿no es cierto? Y para eso tú no lo puedes dejar, porque frente a una trombosis venosa profunda, cualquier problema de la coagulación, ¿cuál es el riesgo? En el caso de una trombosis, una embolia pulmonar, tranquilamente, ¿no es cierto? Y el riesgo es mayor, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendrías, ¿no es cierto?, que tener cuidado. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ahí aparecen, obviamente, los antagonistas de la vitamina K, ¿no? Entonces, de esto obviamente, ahí aparece la warfarina y el acenopumarol, ¿no es cierto?, como la alternativa, de estos de años, ¿no es cierto? Claro que ahora ya estamos hablando más de ellos, ¿no es cierto?, de los bloqueadores directos de los factores de la coagulación. En estos bloqueadores directos de la coagulación hay de dos tipos, ¿no es cierto? Aquellos que son administrados por vía oral y aquellos que son administrados por vía endovenosa. ¿Y qué pasa, chicos bellos? Ahí es bien bonito. Ustedes seguro que conocen a la sanguijuela, ¿no es cierto? La sanguijuela, chicos, van, los colocan en tinajas, ¿no es cierto? Ustedes saben, sí, es la verdad. Los ponen en las tinajas, les da la trombosis, ¿no es cierto?, en las piernecitas, que es las hunde, ¿sí? Y en la sanguijuela se pega, comienza a chupar la sangre, ¿ya? Es una terapia, no me digan que no, sí es una terapia, chicos. Porque al buscar quién era el que producía el efecto farmacológico en el caso de estas sanguijuelas, eran las llamadas iridinas, ¿no es cierto? Y de estas iridinas, ahí se denomina, ¿cuál es el mecanismo? Son bloqueadores directos de los factores de la coagulación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? De lo natural a lo, después, bueno, ya lo han sintetizado artificialmente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Oye, me parece que han hecho su tarea y está muy bien, chicos. Ustedes están en lo máximo. Creo que ahorita le voy a tomar pasito después de la presentación. Está fresco, pues, chicos. Ya. Finalmente, chicos bellos, no quiero quitarle el protagonismo a sus compañeros, porque también hay que evaluar no solo de la dinámica. Yo estoy hablando de solo dinámica, ¿se han dado cuenta? Pero no he hablado de qué, de su cinética. Y su cinética es otra historia, ¿no es cierto? Ahí es otra historia en la cinética, ¿no? Claro que entre ellos va a haber su variación, tanto así que este se administra por vía endovenosa, ¿no es cierto? Y en este caso, en especial, este se administra por vía subcutánea, ¿no? Mayor riesgo de sangrado en esta, menor riesgo de sangrado en esta, ¿no es cierto? Probable, porque este se administra por infusión intravenosa, ¿no es cierto? Y esta se administra obviamente por frecuencia, ¿no es cierto? Cada 12, cada 24, dependiendo, ¿no es cierto?, del objetivo terapéutico, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar en realidad, ¿sí? Ahora, ¿y si se me pasó? Ay, chicos, se me pasó, pues. Comenzó a sangrar a mi paciente. ¿Se me pasó, pues? Por ejemplo, se puede ocurrir, chicos bellos, por ejemplo, alguien que está anticoagulado y se olvidó de decirle al odontólogo que estaba anticoagulado. Y se le van a sacar la muela del juicio. Arruinada la cosa, ¿sí o no, chicos bellos? Está anticoagulado, le sacan la muela del juicio, sangrado seguro, ¿no es cierto? Exacto. En esa situación, ¿qué hacer, no es cierto? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Claro, es verdad. Una alternativa para antagonizar ese exceso, ¿no es cierto?, de hemorragia que se está produciendo, puede ser antagonizando esto, ¿no es cierto?, que se está produciendo. El más significativo podría ser administrarle, ¿qué cosa? Vitamina K, ¿no es cierto?, la fitomenadiona, ¿no es cierto?, que tenemos en ampollas, ¿sí? Entonces esa podría ser la alternativa terapéutica, ¿no? Para un exceso de ¿qué? De sangrado. Pero obviamente alguien me dirá, y estoy seguro que ustedes me dirán, ¿no es cierto?, algo tan claro. Y lo otro sería que transfundirle sangre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí están, ¿qué pasa?, los factores de la coagulación, ¿no es cierto?, frente a aquello que me excedí y tengo de cosa que parar. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, todos estos, chicos bellos,
son los llamados anticoagulantes que se usan in vivo, ¿ya? ¿Ya? In vivo. Ya que alguien me dirá, ¿podemos usar el in vitro? Claro, la heparina, porque lo podemos usar el in vitro. Sí, no sé. Naturalmente tenemos a aquellos in vitro más eficaces, ¿no es cierto? Tenemos in vitro sustancias más eficaces que evitan la coagulación de la sangre, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ese va a ser nuestro tema, ¿no es cierto? Que es bonito. Simplemente, ¿saben qué, chicos? Yo siento, es verdad, van a haber peculiaridades, ¿no es cierto? Por ejemplo, es verdad, alguna en especial, alguna de ellas, va a hacer que las plaquetas comiencen a morir, ¿no es cierto? Ocasionando la trombocitopenia, ¿no es cierto? Y eso sería una precaución de uso frente al uso de estos, ¿no es cierto? ¿Sí? De pronto eso, ¿no? Ya las reacciones obviamente de hipersensibilidad son las más raras, pero algunas están bien descritas, ¿no? Definitivamente, algunas están bien descritas como para tomarlas en cuenta, ¿no? Finalmente. En realidad, la seguridad de todo siempre está cuestionada, ¿no? De todas maneras, aunque son bloqueadores directos, ¿no? Como el rivaroxaban, apixaban, ¿no es cierto? Son directos, ¿no? De pronto son selectivos y relativamente seguros, siempre relativamente seguros. La ventaja de ellos es que tienen tiempo de vida medio largo, ¿no es cierto? Prolongado, pero aún así siempre hay el riesgo de ¿qué? De sangrar, igualmente, siempre va a existir, ¿no es cierto? Porque estamos evitando la coagulación sanguínea. Ahora, finalmente, chicos bellos, estos anticoagulantes los usamos de preferencia como preventivos, ¿no es cierto? No son curativos. O sea, yo no estoy disolviendo propiamente el coágulo, ¿no es cierto? Lo que estoy propiciando en realidad es que el coágulo que se formó, ¿qué pasa? No crezca, ¿no es cierto? El coágulo que se ha formado, chicos bellos, no crezca, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Por eso es un tema preventivo, porque ya fisiológicamente se va a activar, ¿sí o no? Se va a activar la fibrinolisis, se va a activar, sí o sí, ¿no es cierto? Y recuperar obviamente lo que a la fecha ha sido dañado, ¿ya? El objetivo es recuperar ese proceso tan maravilloso que le hemos dado en un nivel equilibrado, ¿sí? Entonces eso. ¿Listo, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya? Sale una breve introducción. Pueden tranquilamente. Entonces yo les voy a dejar esta presentación de chicos.